Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Bienvenido, Daniel Lacalle. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Es un placer tenerlo en el programa. Agustín y Carlos, les saludamos. Muy buenos días, tardes. Buenas noches para usted. Claro, buenas noches para usted. aquí, Para usted sí. ya son 17 minutos para las 10 de la noche. Eso es. Sí. Ujú. Profesor, la bronca, la pelea, la desavenencia, como quiera que le llamemos, de Donald Trump y de Elon Musk. Por supuesto que esto tiene la connotación que le daría en un programa de farándula, pero nosotros no lo vamos a hacer, primero porque no es la naturaleza de este programa y muchísimo menos lo colocaríamos a usted en ese compromiso. Pero sí, son dos líderes, uno en el mundo empresarial de alta tecnología, el hombre que ahora lleva los astronautas al espacio, y por el otro lado el presidente del país más importante del planeta. ¿Qué impacto tiene esto en ese contexto, en el contexto de la relación que hasta ahora parecía ser sumamente fructífera y que se ha roto? Pues la verdad es que es muy preocupante porque estamos hablando de dos personas que tienen un valor espectacular para la economía estadounidense y que tienen además pues el valor, ambos, por un lado hablábamos de valor económico, ¿no? Y por otro lado hablamos del valor como personas que han tenido para defender las ideas de la libertad, ¿no? Entonces a mí siempre me molestan y me da mucha pena estas peleas entre personas que en realidad tienen muy pocas diferencias. No tiene ningún sentido escuchar o leer al señor Musk decir que el Big Beautiful Bill es una abominación. El señor Musk ha estado participando en la creación de ese Big Beautiful Bill junto con el resto del equipo que ha acordado con el GOP, con el Partido Republicano, pues ese bill, ¿no? Por otro lado, yo creo que no entiendo por qué el señor Elon Musk tiene que tomar una posición tan beligerante. Se puede ser crítico con una propuesta legislativa, se puede ser crítico con las estimaciones económicas, pero yo creo que, por ejemplo, precisamente alguien como Elon Musk debería ser consciente de que unas estimaciones como las del CBO, el Congressional Budget Office, pues no incluyen ningún tipo de impacto positivo por la bajada de impuestos que supone mucha mayor inversión, mucho mayor crecimiento y mucho mayor empleo. Por lo tanto, yo creo que hay que ser menos emocional y yo creo que no se debería dar una pelea en medios, porque lo que está literalmente pasando es que le da argumentos al enemigo, le da argumentos a los que están diciendo, ¿ves? Esto es todo un desastre, no sé qué, ¿no? Y bueno, pues a mí me da mucha pena y creo que no tiene sentido en ningún caso la agresividad con la que el señor Elon Musk ha escrito sobre el presidente Trump después de haber dicho unas cosas pues muy positivas y muy muy halagadoras cuando se despidió de su labor en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que él dejó voluntariamente porque ya había pasado el tiempo al que se había comprometido. Por lo tanto, es que yo no entiendo por qué se tiene que generar esta polémica, pero desde luego es muy negativa, porque inmediatamente todo lo positivo, hoy hemos visto los datos de empleo, vimos el otro día las expectativas de crecimiento económico, pues resulta que todo lo positivo ahora está, digamos que empañado por una disputa que obviamente no debería haberse dado ni mucho menos en un área pública como es los posts de X, ¿no? Y ahora, de acuerdo con usted con el tema de que no solamente es muy negativo que ocurra y que además se le está dando, como le decía yo a Agustín más temprano, carne a los buitres. Todos aquellos que quieren ver fracasar el gobierno, ahora convirtieron a Elon Musk en su héroe. Ahora hay dos cosas. Primero, el presidente Trump, que no es precisamente una pera en dulce, normalmente cuando responde fuerte, y esta vez no lo ha hecho. Ha sido relativamente cauto a la hora de responder. Dice, me extraña, Elon estuvo en esta oficina la semana pasada, cuando lo despedimos, etcétera, etcétera.
No así el señor Musk, que ha sido hiriente, incluso ha dicho que el presidente estaba en las historias de Epstein, que si hubiera estado en las historias de Epstein hace rato que los demócratas lo hubieran sacado. Claro. Pero ahora, más allá de especular dónde tiene su origen esta disputa, su percepción, ¿esto fue que le tocaron lo que no se le debe tocar a un millonario del bolsillo? ¿O pudiera haber un tema de, como nos dijeron en una oportunidad, creo que fue ayer, que nos dijeron que aquí hay una pelea de egos? Yo creo que es más una pelea de egos. Es verdad que el Big Beautiful Bill incluye la eliminación de una serie de subvenciones y de ayudas fiscales a los vehículos eléctricos, que obviamente tiene un impacto sobre una empresa como Tesla. Pero también es cierto, y eso hay que reconocerlo, que el señor Elon Musk había hecho campaña para que se eliminasen esas subvenciones, esas ayudas fiscales, porque Tesla no las necesita, ¿vale? Yo creo que es una cuestión de ego. Yo creo que es una cuestión de ego. Es decir, yo creo que la reacción tan agresiva por parte de Elon Musk con respecto al Big Beautiful Bill viene del hecho de que no le han dejado que sea él el que lo presente. Es decir, él quería que su, digamos, crowning moment, su momento de gloria al dejar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, fuese presentar el plan económico y fiscal de la administración Trump. Obviamente, no ha pasado, entre otras cosas, porque no se había aprobado el Big Beautiful Bill todavía, ¿no? Entonces, yo creo que él lo que quería era hacer eso, quería influir más, pero claro, también una persona como Elon Musk o como cualquiera de nosotros tiene que entender, lo he dicho yo hoy en mi canal, que el presidente de Estados Unidos no hace una ley y un paquete de esta envergadura y con esta importancia sin llegar a acuerdos con un montón de congresistas y un montón de senadores que tienen diferentes objetivos. Por lo tanto, claro que es un bill de compromiso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es una cuestión de ego. Yo creo que es una cuestión de ego. A mí me parece increíble porque, a ver, cualquiera de vosotros, ¿verdad? Los que nos están escuchando, todos tenemos ojos y oídos. Todos hemos estado escuchando durante semanas el Big Beautiful Bill va por este lado, se va a llegar a un acuerdo, se va a retocar el impuesto a las remesas, se va a retocar esto por aquí, en el lado del gasto se va a aumentar la reducción de gasto obligatorio. Todo esto lo hemos estado escuchando en los medios de comunicación cada día. No puede decir el señor Elon Musk que se ha enterado, que lo ha dicho más o menos como si se hubiese enterado por los medios de comunicación una vez publicado. Eso yo creo que es completamente equivocado. Es que en la vida no hay nada perfecto. O sea, nos casamos con una dama y vivimos con ella 20, 30, 40 años y nos acostumbramos y ella se acostumbra a nuestras malacrianzas y a nuestras cosas en la convivencia, pero siempre hay cosas que nos desagradan, pero el cúmulo de cosas que nos agradan pues eclipsan y opacan los otros puntos tal vez no tan agradables. Absolutamente. Claro. Y cuando uno compra un automóvil, le gustan 70, 80 de las cosas que tiene el automóvil. A lo mejor preferiría 2 o 3 que no las tiene, que las tiene otra marca. Pero bueno, lo mismo con una casa. En el caso de un proyecto tan gigantesco, un proyecto de trillones de dólares para un presupuesto como el del tamaño de los Estados Unidos, yo me imagino que cualquier presidente, Trump o Reagan, si estuviera vivo, Clinton o el propio Obama, nunca pudieron tener un presupuesto 100% ideal. Tuvieron que conformarse con lo que los señores de la Cámara y los señores del Senado acordaron y tal vez en un 70 o en un 80% estaban de acuerdo, pero habían cosas metidas ahí que si hubieran preferido no las hubieran puesto. En este caso, yo voy más allá. Yo creo que ahí hubo una pelea y probablemente nos enteraremos en algún momento futuro, quizás en los próximos semanas, meses, o tal vez habrá que esperar a que este gobierno termine y alguno de los que están adentro escriba un libro, como ahora hay algunos que están escribiendo libros del gobierno de Biden. En el futuro, dentro de 4 o 5 años, alguien escribirá un libro de esta presidencia y tal vez nos enteremos. A mí me parece que la bronca no es directamente vis a vis Musk-Trump, sino
pasó a través del ministro del Tesoro, Scott Bessent. Ah, Yo estoy de leí, acuerdo. yo leí hace como 4 o 6 semanas en algún medio que no recuerdo cuál fue, que en una reunión en la que se estaban tratando asuntos de gastos y asuntos de eliminación de gastos y demás, hubo un enfrentamiento muy violento, verbal, entre Musk y el señor Bessent. El señor Bessent es un hombre de extrema confianza para el presidente y hasta ahora ha demostrado que asesora muy correctamente a Trump en temas financieros y económicos. Si eso hubiera sido cierto, y yo no lo sé, yo simplemente lo leí, no le puedo dar una absoluta credibilidad al medio que lo reportó, porque lo reportaban también citando fuentes anónimas. Pero si eso fuera así, es posible que este enfrentamiento haya sido entre estas dos personas y Trump tuvo que escoger entre uno de los dos y Musk iba a estar ahí 130 días nada más como un asesor especial. Vicente está llamado a continuar hasta el final de la presidencia. Y hay también un dato significativo. Cuando Trump le da ese homenaje, ese elogio a Musk en la oficina oval y le entrega las llaves de la Casa Blanca, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, que Musk tenía un ojo amoratado. Sí. Y ayer, cuando un periodista le pregunta a Trump sobre la diferencia y los epítetos y los insultos y demás, Trump dice, bueno, yo estoy un poco desencantado, no sé qué, yo lo tuve aquí en la oficina, lo elogié, le agradezco, inclusive le ofrecí hasta que lo maquilláramos para salir y me dijo que no era necesario. Él dijo, Musk dijo que había sido su niño que le dio un golpe. Bueno, yo he sido padre de 4. Y ninguno de mis hijos, ni conozco a ningún amigo que los hijos le hayan dado un golpe tan grande en el ojo como para dejarle un hematoma. Ya. No sé, por ahí me voy. Yo creo que hay un elemento que sí es correcto, incluso si no sabemos, obviamente, qué es lo que realmente ha pasado en despachos cerrados, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay una discrepancia significativa entre el objetivo que tenía Elon Musk, que era el de una motosierra del gasto inmediata de billones y billones de dólares, ¿de acuerdo? Con el de Scott Bessent, que es el de llevar a cabo una reducción de gasto, llevar a cabo una reducción del déficit, pero no llevar a la economía a una fuerte contracción a corto plazo por hacerlo demasiado rápido y sobre todo por no irlo acompasando con bajadas de impuestos que tengan efectos sobre el empleo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí ha habido una diferencia significativa de opinión. No sé si llegaron a las manos, no sé si llegaron a gritos, pero desde luego la posición de Scott Bessent es una posición que podemos llamar de pragmatismo económico, ¿de acuerdo? En el que efectivamente quiere reducir el déficit, se compromete a reducir el déficit, ha dicho va a bajar el déficit en 2025, va a bajar en 2026, en 2027 y 2028. Ahora, es cierto que probablemente lo que quería Musk era que bajase el déficit 100% en el primer año. Hay obviamente dos posiciones, ¿no? Claro, pero la pregunta aquí no es si una posición es correcta u otra posición es correcta. Podemos debatir los méritos económicos de ambas. Es que es irrelevante. Es que el Congreso y el Senado está compuesto de un montón de congresistas y senadores que tienen diferentes objetivos y mucha gente en el mundo no entiende o no se acuerda que los congresistas, aunque sean del Partido Republicano, no tienen necesariamente por qué votar a favor de una enmienda o a favor de una ley si no están de acuerdo con el 100%. Por eso me encanta el ejemplo que acabas de decir, oiga, es que no puedes pensar en un paquete fiscal y legislativo tan grande como este que el 100% vaya a ser perfecto, ¿no? No puede ser perfecto. Es imposible, imposible. Es imposible. Y lo que es importante, que lo he dicho yo hoy en mis redes sociales, es aquí se está perdiendo el foco sobre qué es lo importante. Y lo importante es lo siguiente, aquí había solamente dos opciones, dos. Una,
El Big Beautiful Bill, con estos compromisos, con estos acuerdos, con estas cosas que tiene, que son muy buenas, es que no lo podemos olvidar. Se reduce el déficit, se bajan los impuestos, se reduce el gasto público innecesario, no hay ningún tipo de impacto sobre los servicios sociales que reciben los ciudadanos y además se mejora conscientemente toda la regulación para que la inversión sea más potente y haya más empleo y haya más crecimiento. Bien. Bueno, pues solamente había dos opciones. Eso o lo que quieren los demócratas, que es muchísimo mayor gasto, muchísima mayor deuda, muchísimos mayores impuestos y que nos hubiera llevado, esto hay que recordárselo a la gente, porque aquí todo el mundo está hablando, es que va a subir la deuda, es que parece que, no es, que haya una amnesia, porque cuando Biden presentó el programa económico en el año 2023, el aumento de deuda en las estimaciones de la oficina del Congreso era de 14 trillones de dólares en 10 años. Estábamos hablando de un déficit que no iba a bajar bajo ningún concepto de los 2,5 billones, trillones, ¿de acuerdo? Hasta el año 2034. Entonces, eso es lo que tenemos que tener el foco. Se lo he dicho a todo el mundo hoy, cuando todo el mundo me dice, no, es que hay que ver Elon Musk, Trump, Elon Musk, Trump. No, tienes que pensar que si te preocupa la deuda de Estados Unidos, el Big Beautiful Bill empieza a solventar el problema de deuda, mientras que lo que había antes nos hubiera llevado a una crisis de deuda y un problema gigantesco. Yo me siento realmente optimista, cautelosamente optimista con la economía americana. Claro que tenemos una gigantesca espada de Damocles sobre nuestras cabezas que se llama deuda acumulada, que no tenemos un fondo de reservas en liquidez como tal vez tienen otros países si hubiera aquí un desastre natural de proporciones grandes como un megaterremoto o un megavolcán, que los tenemos acá. El volcán Monte Elena entró en erupción durante la presidencia de Carter y luego los terremotos ocurridos en California. Cualquier desastre de eso con 100, 200 mil millones de dólares de impacto, pues habría que salir a buscar dinero prestado para socorrer a las víctimas. Dejando eso a un lado, que son factores imponderables que nadie los puede controlar, esos 7 u 8 trillones de dólares que se han anunciado de inversión foránea, que vienen de Arabia Saudita, de Qatar, de los Emiratos, de Taiwán, de la India, compañías nacionales como Amazon y como Apple, que han anunciado $500 billion una y 400 mil millones la otra. Todo eso va a tener un impacto porque a alguien va a beneficiar, alguien va a empezar a trabajar. Desde los carpinteros y electricistas y albañiles que van a trabajar en la fase de construcción de los mega edificios donde van a estar alojadas esas inversiones o esas fábricas automotrices, hasta los tecnócratas que van a trabajar luego en el campo de las computaciones o de la inteligencia artificial o la fabricación de microprocesadores. Eso va a crear un impacto tremendo en la economía americana en creación de capital directo e indirecto. Pero también estamos viendo que a corto plazo la creación de empleo superó las expectativas. La inflación está prácticamente contenida casi que al 2%. O sea, a corto plazo los parámetros son cautelosamente positivos. Sí, no, cautelosamente positivos, absolutamente. Y además, negando completamente las estimaciones de desastre que habían hecho algunos cuando se lanzó el Liberation Day. Porque es que, claro, me hace mucha gracia hoy leer que la creación de empleo ha sido 139.000 empleos, que es más que la media de los 4 años de Biden, porque recordemos que sabes que han tenido que revisar a la baja, y el último año han reducido la creación de empleo en prácticamente 900.000. Entonces, es muy importante darse cuenta de que la creación de empleo que ha salido venía cuando nos estaban diciendo que se iba a crear empleo negativo, es decir, que se iba a destruir empleo. Entonces, 139.000 empleos nuevos, es decir, que en los últimos 2 meses, a pesar de todo el miedo por el Liberation Day que han metido los medios de comunicación, a pesar de toda la narrativa de recesión, etcétera, se han creado 280.000 puestos de trabajo, todos en el sector privado. Esto es muy importante, porque con Biden aumentaba el empleo en 50.000 personas cada mes en el sector público. Entonces, es muy importante eso. Muy importante, lo has dicho tú, que me parece esencial, que es la inflación. Que no hay ninguna señal de inflación. ¿No? Que es que los que miramos todos los días los indicadores adelantados, vemos
que ha bajado el precio de los huevos, que decían que se iba a disparar. Ha bajado el precio de la carne, del pollo, del bacon, Daniel, etcétera. la ¿Os acordaréis? gasolina, La la gasolina. gasolina que es el principal indicador en este país. Claro, os acordaréis que hubo un medio de comunicación cercano a los demócratas, que hizo un análisis que decía cuánto iba a subir el precio del desayuno de un norteamericano. Huevos, Bacon. bacon, leche, zumo de naranja y café. Y decía que iba a subir entre un 30 y un 40%. Bueno, pues la evidencia es que ha bajado un 7%. Entonces, eso es muy importante. Importante también es el crecimiento económico. Acabo de ver las estimaciones de la Reserva Federal de Atlanta para el segundo trimestre, más 3,8%. Es decir, que entre el primero y segundo trimestre de 2025, con toda una reducción del gasto público, resulta que el crecimiento de la economía en esos 2 trimestres juntos es superior al que se dio con Joe Biden en el año 2022 en los primeros trimestres. Por lo tanto, yo creo que simplemente hay que ser, como decías, me ha gustado mucho el concepto, cautelosamente positivo, Sí. lo lógico en una economía tan compleja como es la norteamericana. Ahora vamos a lo que tú me comentabas. Dice, aquí en las estimaciones del Congressional Budget Office y en las estimaciones de los analistas no está incluido ningún impacto positivo de los 7 billones de inversiones que se han acordado con estos países. No existe ningún impacto positivo de la entrada de ingresos por aranceles que ya se han acordado en los acuerdos comerciales. No hay ningún impacto positivo de la bajada de impuestos en crecimiento, empleo e inversión. Por lo tanto, los que están diciendo que la economía estadounidense, uno, es bastante mejor de lo que va y dos, no están teniendo en cuenta ninguno de esos factores positivos, pues deberían empezar a incorporarlos sus estimaciones y yo creo que lo vamos a ver de aquí a fin de año. Y yo creo que lo que dijo Scott Bessent, que ha pasado relativamente desapercibido, pero dijo lo siguiente: "We have to grow ourselves out of this mess". Tenemos que crecer más para solucionar el problema de deuda. El problema de deuda se tiene que solucionar, pero sin crecimiento no se puede hacer. Entonces yo creo que esos factores son muy importantes. Y fíjate lo que decías de esas inversiones. Esas inversiones, si tomas los 7 billones anunciados, todos van a sectores que tienen salarios más elevados que la media. Señor. Sectores donde se va a crear un empleo que para los jóvenes va a ser muy importante en cuanto a alta cualificación. Por lo tanto, yo creo que hay que verlo de una manera cautelosamente positiva. Es que me ha gustado mucho el concepto. Okay. Y para concluir también algo que no ha ocurrido, pero me parece que viene llegando, como dice una canción, un tema musical por acá que fue muy popular hace algunos años. Ya la inflación se ha mantenido próxima al 2%, que era la meta que se había trazado la Reserva Federal para comenzar a reducir los intereses. La Reserva había dicho, cuando conquistemos la inflación estable al 2%, pues ya dejamos de preocuparnos de los intereses. La Reserva está ahora forzada porque los reportes inflacionarios de mayo, de abril y de marzo indican una inflación más o menos contenida, está en el orden del 2.3, 2.4, 2.2%. Pero esta semana ocurrió algo muy importante. El Banco Central Europeo redujo las tasas de interés en el continente. Yo creo que la Reserva, cuando se reúna en julio, un poco forzada por lo que ha hecho el Banco Central Europeo y otra por la presión política de la Casa Blanca, más la inflación más o menos contenida, no le va a quedar más remedio que empezar a reducir las tasas de interés. Cuando eso ocurra, se va a destrabar el proceso hipotecario y de compraventa, o sea, el proceso inmobiliario. Yo creo que ahora está bastante estancado, pero tal vez si pudiéramos ver entre ahora y fin de año, 0.5% o 50 puntos bases de los intereses, eso sería formidable para crear nuevamente una actividad en el mercado inmobiliario que, por supuesto, durante la pandemia fue lo único que creció en los Estados Unidos. Y que es lo que motoriza prácticamente la economía. Le damos la última palabra. Sí, no, estoy de acuerdo. La bajada de tipos de interés va a ser un factor muy relevante. El consenso estima que habrá
3 bajadas de tipos de interés este año. Yo creo que los datos de inflación y los datos de crecimiento económico lo justifican y que desde luego el riesgo de inflación es muy, muy bajo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo y eso sería muy positivo para el sector inmobiliario, claro. Muy bien. Profesor, muchísimas gracias. Muchas Gracias por gracias estar a con vosotros. nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas. Gracias, que tenga buenas noches a usted. Dos informaciones de última hora. Le damos las gracias al profesor Daniel Lacalle, analista, economista. Ustedes escucharon, mucha gente que ve sus programas en Sí, sí, YouTube sí. y que está es muy conectada visto. con nosotros. Es muy visto, muy querido, muy apreciado. Sí.